Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar compartiendo con ustedes nuevamente el estudio de la palabra. De verdad, gracias a Dios por sus vidas que toman ese tiempo para que podamos juntos estar escudriñando, aprender de la palabra, crecer en el conocimiento de la palabra. El día de hoy vamos a ver un tema que lleva el título La venida de Cristo y su juicio. Esto es importante, ¿por qué? Porque en muchos lugares, muchas congregaciones o muchos pastores no tocan mucho el tema acerca de la segunda venida de Cristo y el juicio venidero. Normalmente en las congregaciones, normalmente en las iglesias, más se habla acerca del amor, acerca de la prosperidad, acerca de otro tipo de temas. Pero este tipo de enseñanzas, como lo estamos estudiando en la segunda carta de Pedro, que habla de los postreros tiempos, no son temas muy que se estudien comúnmente en las congregaciones, en un sermón, en una enseñanza. Entonces, nosotros llevamos un estudio sistemático de la palabra, estamos estudiando segunda carta de Pedro, iniciamos hace 8 días la enseñanza anterior, el capítulo número 3, y ahorita los versículos que vamos a estudiar hacen referencia a ese regreso de Cristo, pero no solamente el regreso, sino también de ese juicio venidero a todos aquellos, a todos los seres humanos. Entonces es importante que estos minutos que tenemos de poder estudiar, de poder escudriñar, pues podamos tocar este tipo de enseñanzas. En lo que recordábamos, en lo que mencionábamos hace 8 días o en la enseñanza anterior, hablábamos acerca de cómo Pedro recuerda o trae a la memoria de los lectores, en este caso, todas ese tipo de enseñanzas que la Biblia tiene para nosotros. Es importante el que podamos estar recordando, es importante el que podamos estar trayendo a la memoria, estudiando constantemente. A lo mejor algunos dicen, es que ese tema ya lo sé, ese tema ya lo he escuchado, pero la misma palabra nos enseña la importancia de recordar. Mira, Dios conoce perfectamente al ser humano, somos su creación, y Él sabe que el ser humano, ¿sí?, es propenso a ocupar su mente con pensamientos, con emociones que no son tan valiosos. Esas emociones que no valen tanto la pena, y olvida el ser humano lo que verdaderamente vale la pena. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba con sus discípulos, Él ya les había enseñado acerca de esa obra que Él vino a hacer a esta tierra. Y Él les habló que Él tenía que regresar a esa diestra del Padre. Y ellos se entristecieron. Ellos se sintieron desconsolados. Y nuestro Señor Jesucristo, Él mismo habló acerca de lo que el Espíritu Santo iba a hacer en ellos. Lo podemos ver en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 26, donde dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces Él veía, nuestro Señor, Él veía la tristeza de los apóstoles, es normal, su maestro ya no iba a estar con ellos en ese camino, pero Él quería que ellos recordaran, ¿sí?, todo lo que Él les había enseñado, todo lo que Él les había mostrado, y estaban preparados para llevar ese mensaje del Evangelio. Entonces es importante el que podamos recordar, es importante el que podamos estar repasando la palabra. ¿Por qué? Porque eso nos va a afirmar, eso nos va a tener en esa paz, en esa seguridad de la segunda venida de Cristo, de la esperanza que tenemos en Cristo. El creyente tiene la responsabilidad de estar preparado, de estar alerta, no dormirse, no estar perezoso. La enseñanza profética es una de las enseñanzas, te repito, poco vistas, poco enseñadas. Y esa enseñanza no debe de adormecernos, no debe de arrullarnos, no, sino que tenemos que despertar en esa enseñanza profética. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a todos los creyentes a vivir vidas santas, vidas entregadas, vidas de obediencia, pero también ganar, ¿sí?, a otros para Cristo. ¿Qué dice la carta a los Romanos en el capítulo 13, versículo 11 al 14? Dice así, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos.
La noche, dice, está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Una persona que está despierta, una persona que está preparada para ese regreso de su Salvador, para ese regreso de Cristo, no puede andar en obscuridad, no puede andar en tinieblas, no puede andar en pecados, en borracheras, lujurias, lascivias, contiendas. No, tiene que estar preparado, tiene que estar listo, vestidos, dice del Señor Jesucristo, con la verdad de la palabra, con la verdad del Evangelio. ¿Por qué? Porque espera a su Salvador. Entonces, basándonos lo que empezamos a ver en la enseñanza anterior, Pedro nos está hablando del día del Señor. Ese día del Señor que fue anunciado desde el Antiguo Testamento por los profetas. Ellos hablaban de ese día, pero no solamente de ese día, sino también del juicio venidero. Nuestro Señor Jesucristo también, ¿sí?, recordó esa parte de la segunda venida, de su segunda venida y de ese juicio, y confirmado también por los apóstoles. La palabra de Dios no solamente nos está prediciendo el día venidero de nuestro Señor, sino también la aparición de los mismos falsos maestros, burladores, como le dice Pedro, que niegan esa verdad. Y esto es un hecho lamentable, porque mucha gente se está perdiendo por no creer, por no aceptar esa segunda venida de Cristo. Vamos entonces a nuestra Biblia, ahí en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 3, donde Pedro comienza esta parte diciendo, sabiendo primero esto. ¿Qué es? ¿A qué se refiere Pedro con estas palabras? Sabiendo. Primero es entender o tener el conocimiento en primer lugar, ¿sí? Entonces, lo primero que nos está diciendo aquí Pedro es enfatizar los puntos principales, reforzar el conocimiento de los lectores. Ese es parte del trabajo del apóstol Pedro y de muchos pastores, de los pastores que enseñan la palabra, reforzar el conocimiento de la palabra, ya que los falsos, los burladores están presentes y seguirán presentes queriéndose introducir dentro de las iglesias. Por eso era necesario, ¿sí?, en este caso, como lo menciona Pedro, anticipar lo que en un momento podría caer en la vida de los creyentes de forma repentina, ¿sí? Que los falsos se acercaran, entraran y quisieran alejarlos de la verdad. No pueden decir ustedes mismos o nosotros mismos que estamos estudiando la palabra, no podemos decir el día de mañana, es que no se me advirtió, es que no se me enseñó acerca de los falsos, de los apóstates, es que no se me enseñó acerca de la palabra, porque por eso estamos estudiando todo el consejo de Dios. Mira, hay enseñanzas por parte de la congregación en donde estamos, desde el día martes hasta el día sábado, enseñanzas a las 2 de la tarde, a las 8 de la noche, que están constantemente en el YouTube, en el Facebook. ¿Para qué? Para que estemos estudiando constantemente la palabra y la gente no sea engañada. Entonces no hay pretexto el día de mañana para decir es que no me advirtieron, es que no me dijeron. Entonces, esto que está mencionando aquí Pedro, sabiendo primero esto, ¿sí?, es la advertencia, es la exhortación, es el recordar esa parte de la enseñanza. Y dice la segunda parte, que en los postreros días, dice, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Fíjate la advertencia, en los postreros días se está hablando de los tiempos que continúan. Dice que vendrán, ahorita vamos a entrar en específico a esa parte. Dice que vendrán, ¿sí?, entrarán, se acercarán burladores. Aquí este es el punto, esos burladores son aquellos maestros falsos, aquellos que se mofan, que se burlan de la palabra, del evangelio. Entonces, esos postreros días, en primer lugar, se refiere a todo ese tiempo desde la venida de nuestro Señor Jesucristo, esa primera venida de Cristo, hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando regrese,
¿sí? Y a sentarse en ese trono mesiánico. Algo que estaba pasando ya desde la época, desde los principios de la historia de la iglesia, y que en la actualidad también continúa, que existen burladores, que existen esos falsos, ¿sí? Y que seguirán presentes. Estos falsos, estos burladores forman parte de esa historia de la iglesia y van a seguir formando parte de la historia de la iglesia porque están presentes y seguirán presentes, tratando de desviar, tratando de confundir, tratando de que la gente se aparte de la verdad. Les llama burladores porque buscan parecer astutos, levantan contiendas contra Dios, blasfeman de forma presuntuosa. Un burlador, según Pedro, es alguien que toma a la ligera, ¿sí? Algo que se debe de tomar en serio. La gente, por ejemplo, en los días de Noé, como ya lo vimos anteriormente, se burlaba de Noé y se burlaba de lo que predicaba Noé, que era el juicio de Dios. Esa gente que no tomaba en serio ese mensaje que daba Noé, o como también lo vimos en los ciudadanos de Sodoma, se burlaban, ¿sí?, de la posibilidad de que fuego y azufre destruyera esa ciudad pecadora. Se burlaban. ¿Y qué pasó con todos esos hombres que se burlaban? Perecieron en ese juicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque no lo creyeron, lo tomaron a la ligera. Si tú has tratado alguna vez de dar testimonio acerca de Cristo, yo no dudo que te hayas encontrado algunos que se burlan de lo que tú les estás hablando, de lo que tú les estás enseñando. Se burlan de la idea del infierno, se burlan de la idea del juicio, ¿sí?, que viene para este mundo. Hasta los más cercanos pueden estarse burlando. Y mira, algo bien importante que también nos menciona Juan, es que los creyentes esperan que esos burladores, ¿sí?, vengan de fuera para poderlos identificar, pero no entienden que muchas veces esos burladores, esos falsos, están dentro de las mismas congregaciones, dentro de esa comunión, de esa comunidad cristiana, y lo único que buscan es apartar a los creyentes de la verdad. Primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 19, nos menciona lo siguiente. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Esos que se dicen creyentes son los que muchas veces se burlan de ese juicio futuro, se burlan del castigo, y por esa razón no hay ese deseo de obedecer a Dios, de obedecer a su palabra, no hay ese deseo de apartarse del pecado, no hay temor a Dios. Entonces los falsos, ¿sí?, esos burladores, ¿sí?, hacían y continuarán haciendo mofa de las promesas bíblicas y del regreso de Cristo. Dice el versículo que estamos estudiando, porque andan, ¿sí?, en sus propias concupiscencias. Andan, quiere decir viven, caminan, siguen en sus concupiscencias. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir concupiscencia? Ya lo hemos estudiado. Es un deseo, una pasión, pero por lo prohibido. Eso es lo que va a dar o va a mostrar la evidencia de que son falsos. Sus palabras, sus obras. Esta parte también la podemos encontrar en la carta de Judas, en el versículo 18, donde dice, los que os decían en el postrer tiempo, habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Eso es el actuar de los falsos, ¿sí? Sus actos, sus palabras nos dan evidencia de su falsedad, nos dan evidencia de su apostasía, nos dan evidencia de que no son verdaderos seguidores de Dios. De acuerdo a lo que nos menciona la segunda carta a Timoteo en el capítulo 3, versículo 1, la apostasía estará presente en el periodo de la iglesia. Segunda Timoteo, carta a Timoteo 3:1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Así que en la presencia de la apostasía no es una indicación como tal del fin de la edad presente, sino lo que nos puede dar el indicio de que se acerca
de que está más cerca el regreso de Cristo, conforme haya más apostasía, conforme haya más falsedad, conforme hay más maldad. Quiere decir, ¿sí?, que el regreso de Cristo está cerca. Si te das cuenta, estamos viviendo tiempos donde la maldad se ha acrecentado de una forma muy rápida. El regreso de Cristo está cercano. En cuanto más hablamos acerca de Dios, en cuanto la gente más predica acerca de Dios, de Cristo, y más se les invita a las personas a que rindan su vida a Cristo, más esos impíos, ¿sí?, llevan a las personas a la impiedad, ofrecen a las personas impiedad. Dice en Mateo capítulo 7, versículo 15, Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. O regresando a segunda carta a Timoteo, ahí en el capítulo 3, versículo 2 al 5, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y si te das cuenta, esto que te acabo de describir en estos versículos es algo que hoy se vive en la actualidad, ¿sí? El colmo de la maldad es que estos hombres se burlan del nombre de Dios. Aquellos que se burlan, ¿sí?, de los que verdaderamente quieren obedecer a la palabra. Aquellos que no quieren ofender a Dios, estos se burlan de esos hombres. Aquellos que están dispuestos a ser obedientes a la palabra, obediencia en sus vidas, los burladores, los falsos, ¿sí?, se mofan de ellos. Dice la palabra en el Salmos 1 y 2, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Sí? Los falsos, los burladores, se mofan de estos hombres. O como también lo decía el rey David en el Salmo 119, versículo 51. Salmo 119, versículo 51. Los soberbios se burlan mucho de mí. Dice, mas no me he apartado de tu ley. ¿Sí? Esos falsos se van a burlar, que tú quieras ser obediente a la palabra, que tú quieras ser respetuoso, que tú quieras honrar a Dios. Los falsos, los burladores, ¿sí?, se van a mofar de tu vida. Estos hombres menosprecian la revelación de Dios y enseñan, ¿sí?, con su comportamiento lujurioso. ¿Por qué se burlan estos apóstatas? ¿Por qué se burlan estos falsos? Porque quieren seguir viviendo en sus pecados. Pedro indicó con claridad en el capítulo número 2 que estos falsos cultivan concupiscencia, inmundicia, ¿sí?, llevan y seducen a los débiles a las concupiscencias de la carne. Los apóstatas se burlan de las doctrinas del juicio y de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué basan sus burlas? ¿Cuál es ese argumento? Ellos utilizan la teoría humana de la uniformidad del mundo. Vamos a leer el versículo 4, segunda carta de Pedro 3:4, que dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ese es su argumento. Preguntan, ¿dónde está la promesa del advenimiento? ¿Dónde está esa seguridad del retorno de Cristo? Mira, y aquí hay una parte importante. Cuando hablamos de ese advenimiento, esta palabra significa el retorno, el regreso específicamente de nuestro Señor Jesucristo. Ojo,
para castigar finalmente a los malos. La presencia de Cristo. Está hablando del regreso de nuestro Señor Jesucristo para juicio. ¿Sí? Los seres humanos, mira, la palabra es clara, los seres humanos en general, todos, algún día darán cuenta a Dios de la administración del don de la vida. ¿Qué es esto? Van a dar cuenta del por qué están en esta vida. Y esto es algo que las personas ignoran o no quieren saber o no quieren recibir, pero la palabra es clara. Vamos a ver algunos versículos que nos habla de esto, como el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, versículo 31 en adelante. Mateo 25, 31 en adelante. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, aquí está hablando de la segunda venida de Cristo, dice, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí está hablando del infierno. Dice, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Estos son de los versículos clave donde nos menciona el regreso de Cristo. Y ojo, no estoy hablando de obras, porque la gente puede interpretarlo en hacer obras para poder recibir o alcanzar la salvación. No, simplemente es reconocer a Cristo como el Rey de reyes y Señor de señores, el único Dios vivo y verdadero. El reconocerlo, el recibirlo, el aceptarlo, es que entonces la vida de esa persona cambie. Una vida que ahora glorifique a Dios, una vida que ahora honre a Dios. Eso es a lo que se refiere en específico estos versículos de Mateo. Y entonces separará los que irán al infierno, al castigo eterno o a la vida eterna. Estos falsos, estos burladores se mofan de la encarnación de Dios, pero también se burlan del regreso de Cristo como juez. Ponían en tela de duda la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué lo basaban? En la teoría humanista del uniformismo. ¿Qué quiere decir? Que desde los tiempos antiguos todo sigue igual hasta el día de hoy y así será, así seguirá. La gente sigue pensando que todo va a seguir igual, que se pueden burlar, pueden seguir viviendo como se les da la gana y no pasa nada. Pueden seguir viviendo en pecado, en maldad, como ya lo leímos anteriormente, y que no van a ser juzgados, están totalmente equivocados. No conocen la parte de la historia que nos menciona acerca de esos juicios parciales que Dios trajo a los seres humanos por su maldad, por su desobediencia, como ya lo vimos con Noé, con Lot. Su argumento es lo que acabamos de leer, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación.
Cuando se refiere a esos padres, puede referirse en este caso a todos aquellos patriarcas del Antiguo Testamento, líderes, ¿sí?, de las tribus del Antiguo Testamento. Y dicen que todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación hasta el día de hoy. Permanecer quiere decir que así se ha quedado constantemente. Piensan que todo es normal, que la vida pasa. Sí hay circunstancias, sí hay situaciones que se tienen que vivir, pero ¿qué es normal? Es normal que haya un terremoto, es normal que haya un tsunami, es normal que haya incendios. ¿Qué es normal? El correr del tiempo. Piensan que nada extraordinario va a pasar. Y eso también lo piensan los burladores, los falsos, pero no se dan cuenta, ¿sí? O no, ¿sí? No quieren darse cuenta de que vendrá un día, como en ese tiempo de Noé, como en ese tiempo de Sodoma, en que vendrá Cristo y habrá un juicio a las naciones del que nos habla la Biblia. Sí, Dios es amor y tenemos que enseñar a un Dios de amor, pero también enseñamos acerca del Dios justo, que va a traer su justicia. Es un juez que no va a poder ser sobornado. La historia del ser humano en tiempo de vida, ¿sí?, piensan que el sufrimiento es algo normal. Y entonces, como es algo normal, la gente vive en esa confianza de que todo es normal, que el sufrimiento es normal. Y no es normal. El sufrimiento es por causa del pecado. El sufrimiento es por causa de la maldad. La gente quiere explicar las cosas siempre de forma científica. Quieren encerrar todo en datos e investigaciones, pero no se dan cuenta que la ciencia no puede ser utilizada en los hechos proféticos de la palabra. La Biblia afirma desde un inicio la creación y que también habrá un final. Dios creó todo. Dios creó todo con un propósito. ¿Cuál era? El reflejar el carácter de Dios. Pero el mundo, la gente, se rindió al pecado. Y no entiende que un día tendrá que rendir cuentas a Dios, a un Dios ético, a un Dios moral. El que la gente viva confiada ha provocado que los falsos y que las mismas personas rechacen las revelaciones de las Escrituras. Rechacen la palabra de nuestro Señor Jesucristo, rechacen la proclamación apostólica. El error de los burladores, ¿sí?, era que desacreditaban la revelación de Dios. Ese error es de tipo escatológico. No entienden la venida de Cristo. Hay muchos que piensan que la doctrina profética no tiene gran importancia, que no forma parte de las enseñanzas del credo, y están totalmente equivocados. La palabra de Dios hasta el día de hoy es una antorcha que nos alumbra en un lugar oscuro, como lo vimos en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mira, quiero terminar esta enseñanza con estas palabras. Dios, Cristo, regresará y separará a sus seguidores fieles con los falsos, con los incrédulos. La mejor evidencia de que una persona es creyente es la forma en que vive, la forma en que actúa. Habrá un juicio donde solamente Cristo juzgará. Primero aquellos que le creyeron, que estuvieron dispuestos a seguirle, a obedecerle, a creerle. Y los del otro lado, los que lo rechazaron, los que se burlaron, los que le negaron y los que menospreciaron ese sacrificio de Cristo. Mi pregunta es, ¿qué sentencia crees que vas a recibir o que mereces? Podemos y tenemos que confiar en la palabra de Dios, independientemente de lo que esos burladores digan. El día del juicio vendrá a este mundo y Jesucristo volverá para establecer su reino glorioso. Muchas gracias por escucharnos. Vamos a seguir en el estudio de esta segunda carta de Pedro, en este capítulo número 3. Si Dios permite, continuaremos en la siguiente enseñanza. Cuídense mucho, Dios los bendiga. Muchas gracias.